La clase pasada estuvimos hablando sobre Seba, que entró a Abel Bet Maca. La gente de Abel Bet Maca servía a David y habían sido unos ciudadanos considerados como ciudadanos ejemplares. Eran fieles y también servían a David y a Dios. Era una ciudad como una madre. La gente de Abel Bet Maca eran ciudadanos que vivían de una manera muy correcta, pero sin que ellos se den cuenta, había entrado Seba, el enemigo de David. Y debido a eso, la gente de Abel Bet Maca estaba a punto de morir. Nosotros, cuando queremos vivir bien o cuando vivimos bien, nos esforzamos o disimulamos que estamos viviendo de una manera correcta, pero la gente, a veces, cuando escucha que por el pecado va a ir al infierno, la gente piensa dentro de sí, ¿por qué voy a ir al infierno? Hay muchas personas que refutan de esta manera. Hay mucha gente que no puede entender sobre esa parte. Mientras nosotros no sabemos, por culpa de Adán, que estuvo en contra de Dios, Adán rechazó la palabra de Dios, aceptó su pensamiento, se alejó de Dios y se volvió en un pecador. Pero muchas personas viven sin saber que son pecadores. Si vemos en Romanos 5:12, dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así nos dice la Biblia. Por una persona, por Adán, todas las personas pecaron. Hoy, en nuestro corazón, durante aceptamos el pensamiento que pone el diablo en nuestro corazón, andamos por otro camino diferente a Dios, tenemos otro corazón diferente a Dios, tenemos otro pensamiento diferente a Dios. Y por eso estamos destinados a vivir una vida en la cual recibiremos el juicio de parte de Dios. Hay dos tipos de ejemplos para decir cómo las personas salen delante de Jesús. Por ejemplo, un maestro salió y le dijo, Señor, maestro, ¿qué puedo hacer para recibir la vida eterna? Y Dios le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Este maestro tenía un orgullo propio. Pensaba que podía hacer algo para obtener la vida eterna, pero Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Esa persona salió delante de Jesús para preguntarle cuál era la manera de obtener la vida eterna. ¿Qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Esta persona estaba envuelta en su confianza propia, en su autoconfianza. Es por eso que él pensaba que tenía un corazón, que podía hacer algo para obtener la vida eterna. Por ejemplo, si vemos en el capítulo 16 de Hechos, podemos ver el carcelero que es de Filipos. Tenía otro corazón diferente. Ese carcelero de Filipos, por culpa de esa situación inevitable, se había abierto la tierra, se rompieron las cadenas. No sabía qué hacer. En medio de esa situación en la cual de repente los presos habían podido haber escapado, él preguntó, Maestros, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Cuando uno dice, ¿qué puedo hacer? Esta palabra puede salir de una duda. Por ejemplo, si yo quiero ir a la casa de alguien, puedo decir, ¿a dónde? ¿Cómo puedo llegar? Cuando uno dice ¿cómo? Es porque no conoce algo. Y cuando uno dice ¿qué debo hacer? Es porque tienen la confidencia, la capacidad, piensan que pueden hacer algo. ¿Qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Le dice, cree en Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando escuchó la palabra, pudo tener la fe. Hay dos maneras para poder salir delante de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay personas que creen en sí mismos pensando que pueden obtener la vida eterna. ¿Cómo y qué debo hacer? Por ejemplo, en San Juan 17:3 nos está hablando, ¿qué es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
el único Dios verdadero. Dios, para solucionar el problema del pecado de nosotros, mandó a Jesucristo para hacer las cosas que no podían hacer los humanos. Por eso dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De esa manera nos está hablando la Biblia. No es que tenemos que hacer algo para tener la vida eterna, sino que a través de Jesucristo, Dios nos permite que podamos descubrir cómo se limpió nuestro pecado. Creer eso es la vida de creencia y eso es la fe. Me gustaría que pensemos sobre esa parte. Un cerdo. No podemos hacer que un cerdo pueda vivir como una persona. El cerdo vive en un chiquero, en ese lugar orina y también come, también duerme. Ese es su cuarto para él, su comedor para él, su habitación para él, su baño para él. Por eso que en ese lugar húmedo viven los cerdos. No se puede hacer que el cerdo viva como una persona. Cerdo. Por ejemplo, si hacemos o querramos hacer que vivan como una persona coreana, tendría que saludar a todas las personas adultas, o cuando esté comiendo no podría levantar las cucharas antes de que la persona más adulta levante, y cuando salga tendría que limpiarse la mano. Por más que le enseñemos muchas maneras para poder hacer que él viva como una persona humana, sería imposible para él. Mientras hagamos esas cosas, ese cerdo caería en sufrimiento. No le podemos enseñar eso. Si decimos que sería posible darle una ley a ese cerdo para que pueda vivir como un humano, eso sería algo imposible. No podemos enseñarle una manera para que él pueda vivir como un humano. Pero la única manera de hacer que ese cerdo pueda vivir como un humano, si se podría, tendríamos que quitar ese corazón de ese cerdo y poner un corazón de una persona humana. Si fuera posible eso, entonces ese cerdo va a diferenciar lo bueno y lo malo, la sociedad y la limpieza. No podemos hacer que ese cerdo viva como un humano cambiando sus actos y sus hechos, pero con su corazón sí. En nuestra vida que está destinada a vivir en el pecado también, negando mi corazón y quitándome a mí mismo y colocando el corazón de Dios, vamos a poder diferenciar lo bueno y lo malo como Dios. Si en nuestro corazón, entre corazón de Dios, podemos decir que somos justos, perfectos y santos, pero si tenemos un corazón humano, continuamente seguiremos siendo pecadores y estamos destinados a decir que somos perversos y sucios. Es por eso que se le dice religión a lo que quiere cambiar el hecho de las personas, los actos, pero cambiar el corazón es la vida de creencia. Si nosotros podemos cambiar nuestro corazón delante de Dios, podemos decir lo mismo que Dios. En el momento de que el corazón de Jesucristo entre en nuestro corazón, empieza el cambio. Y a través de Jesucristo podemos vivir una vida nueva. Ahora, la Biblia nos está diciendo a nosotros en Romanos capítulo 3, nos está hablando de cuál fue el corazón de Dios al momento de darnos la ley. En Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La Biblia nos dice a nosotros, en el versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. De esa manera nos dice la Biblia. En el capítulo 1 de Romanos está hablando sobre el pecado de los gentiles. En el capítulo 2 de Romanos nos está hablando sobre el pecado de los judíos. Y en Romanos 3 nos está hablando del pecado de los judíos y de los gentiles.
Es por eso que la Biblia, ¿qué nos dice a nosotros? Que pues somos mejores que ellas en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Si vemos en esta tabla, podemos ver como los judíos y los gentiles, todos están bajo pecado. Se decía que la gente que había sido seleccionada por Dios eran los judíos. Y las personas que no eran judías se le llamaban gentiles. Dios hizo que pudiéramos conocer el pecado y desea que nosotros a través de ese conocimiento podamos aceptar a Jesucristo y recibir el perdón de los pecados y seamos hijos de Dios. Los judíos son las personas que tienen un corazón en el cual quieren cumplir la ley. Los judíos tienen que descubrir a través de la ley quiénes son. Ellos pudieron ver quiénes son a través de la ley y que no pueden cumplir la ley. Pueden descubrir el pecado de esa manera. Pero para los gentiles no tienen esta ley. Por eso Dios les dio la conciencia. Por eso, a pesar de que los gentiles no tienen ley, a través de su conciencia pueden descubrir el pecado en su corazón. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos y defendiéndoles sus razonamientos. Los judíos, frente a la ley, pueden descubrir que son pecadores, pero los gentiles tienen una ley llamada conciencia y de esa manera pueden descubrir que son pecadores. Ellos recibían el gobierno de sus propias conciencias. Es por eso que Dios desea que podamos descubrir nuestra forma reflejándonos en la ley. Nosotros no podemos vernos a nosotros mismos. Esa ley hace que cumple como la función de un espejo frente a nosotros para poder vernos a nosotros mismos. Después de comer, si es que de repente hay algo que se ha quedado en nuestros dientes o una mancha que está en nuestro rostro, en nuestros labios, nosotros no podemos ver eso por nosotros mismos. Pero si vemos en el reflejo, en el espejo podemos ver, acá tengo una mancha, mira, se me ha quedado algo de kimchi. Hay un poco de comida entre los dientes. Mirando el espejo, podemos descubrir nuestra forma. Pero si alguien quiere limpiarse con el espejo, es una persona muy necia, ¿verdad? Porque la función del espejo es mostrar, es hasta mostrar nuestra propia forma. Si se descubrió su propia forma, tiene que limpiarse con agua y frotar la parte que está sucia. Pero si nosotros queremos limpiar nuestro rostro, nuestro cuerpo con el espejo, eso significa también que nosotros querramos limpiar nuestro corazón a través de la ley, esforzándonos. La ley fue dada a través y por Dios para descubrir que éramos pecadores y para poder salir delante de Dios y a través de Jesucristo poder recibir la limpieza del pecado perfectamente y ser santos, justos. Tenemos que regresar a Dios de esa manera. Vamos a ver sobre el motivo por el cual Dios nos dio la ley. Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Si vemos la ley, por ejemplo, los mandamientos desde el 1 hasta el 10, y analizamos cada mandamiento, si verificamos si hemos cumplido todas las leyes, si entre estas 10 leyes existe al menos una que no se pudo cumplir, entonces esa persona puede tener un corazón honesto frente a Dios. Entre esas 10 leyes, es imposible que podamos cumplir esas leyes. Por eso cuando tomamos o nos hacemos una prueba frente a esas 10 mandamientos,
si directamente podemos ver detalladamente si es que hemos cumplido esa ley y si vemos nuestra forma a través de esa ley, si sale como puntaje 0, entonces esa persona puede tener un corazón honesto frente a Dios. Porque el motivo por el cual Dios nos dio la ley no nos las dio para cumplirla, sino que a través de la ley podamos descubrir que somos pecadores y podamos ir delante de Jesús. Por eso viene el versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque el medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a ver si es que en este versículo dice, ya que por las obras ningún ser humano será justificado delante de él. En este versículo, si quitamos la palabra de la ley, diría, ya que por las obras ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios nos ha dado esta ley como un espejo para poder descubrir el pecado. El espejo puede reflejar el exterior, pero la ley puede reflejar. Dios nos enseña qué tipo de personas somos. Por eso Dios nos dio esta ley. A través de la... No hay ninguna persona que pueda ser justificado por las obras de la ley, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a pensar un poco sobre esa parte de nosotros. Dios, ¿cómo nos está mirando a nosotros? Vamos a ver. Es como un pez que ha salido de la pecera, que ha saltado para la parte de afuera de la pecera. Una persona, debido a que su casa es muy seca, fue y compró una pecera. Le colocó mucha agua y la colocó de repente encima de un mueble o encima del frigidero, porque había un espacio vacío. Entonces ahí colocó el agua, lo llenó de agua y colocó la pecera. Pero si la pecera solo tiene agua, no se ve muy bien, ¿verdad? Entonces fue al mercado y compró algo lleno de colores. ¿Qué fue lo que compró? Compró un pez dorado. Y lo colocó en la pecera. Se ve muy bien, ¿verdad? Y el hecho de vivir con un ser viviente, también él siente que está vivo. Se llena de vitalidad y de energía. Entonces ese pez dorado lo alimenta y también cambia de agua esa pecera. De esa manera ha colocado esta pecera encima del frigidero. Estéticamente se ve muy bien, ¿verdad? Y también hace como si nuestra casa fuera más afectuosa. Un día, cuando regresó de la calle, vio que el pez había saltado para afuera de la pecera y estaba saltando, moviéndose. Este pez que había salido de la pecera, es imposible que pueda volver a la pecera con su fuerza. Entonces, si ese señor le dice, por ejemplo, pez, tienes que subir para que vivas. Sí, es correcta esa palabra, pero ese pez no puede subir. El Señor le diría, esfuérzate, echa todo tu corazón y vas a subir. Es verdad, pero es imposible que ese pez pueda subir esa pecera con su propia fuerza. Por más que se esfuerce esa pecera que está en lo alto, es imposible que el pez pueda subir esa pecera. El dueño, si es que dice, ay, ¿qué pasa con esos peces miserables? Si los coge y los vuelven a poner en la pecera, entonces esos peces pueden vivir. Nosotros somos como esos peces que han salido de la pecera. Nosotros caímos en el pecado. No podemos llegar a la justicia por nosotros mismos, pero Jesucristo, llenándose de misericordia por nosotros, murió en la cruz por nosotros y a través de esa muerte perdonó todos nuestros pecados. A eso le llamamos la gracia de Dios. Así como el dueño se llenó de misericordia por el pescado y si lo coloca en la pecera puede vivir. Si es que no, esos peces van a morir. Entonces, el hecho de vivir o morir no depende de mí, sino que depende de Jesucristo. Hoy, si podemos ver exactamente nuestra propia forma, vamos a poder entrar al mundo de la fe. Nosotros
Solemos llamar a este lugar pulmón del mundo. ¿A qué lugar? ¿A qué lugar nos estamos refiriendo? A la selva del Amazonas. A esa selva Amazonas le llamamos el pulmón del mundo. ¿Por qué? ¿Qué se crea en ese lugar? Se crea oxígeno. En ese bosque. ¿Ustedes creen que ese bosque estará alegre con nosotros o no nos querrá? Si la gente entra al bosque, ¿el bosque estará contento o lo rechazará? En otra palabra, ese bosque, ¿le gustaremos nosotros o no? La mayoría de personas piensa que el bosque no se agrada de nosotros, pero el bosque está muy contento si una persona entra. Es por eso que cuando entramos sopla el viento y las hojuelas se mueven. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que el bosque está contento de que entremos. Las plantas absorben ese dióxido de carbono y emiten oxígeno. Es por eso que aceptando eso se le llama asimilización clorofílica de gases carbónicos. A través de la fotosíntesis hacen almidón, crean almidón y ese cloroplasto, en ese cloroplasto sale ese almidón y también crean carbohidratos. Es por eso que las personas a través de esa asimilación clorofílica, ellos pueden aspirar ese oxígeno y emiten carbono. Entonces, por eso se dice que las personas y las plantas forman un sistema perfecto. Nosotros también. Cuando entramos a un bosque, hay un motivo por el cual nos podemos sentir tan cómodos en ese bosque. Es porque ese bosque está formado por árboles que tienen heridas y que están lastimados. No están formados por árboles perfectos como un cedro, sino que no hay... Son árboles naturales, ¿verdad? Por eso que tienen heridas y están chuecos. Es por eso que la gente también se puede sentir en paz cuando entre a estos bosques. Nosotros somos personas las cuales tenemos muchas escaseces. Solo cuando la perfección de Dios está en nuestro corazón podemos nosotros también llegar a ese estado perfecto. Hubo un momento en que en la región del Amazonas entró en la época del desarrollo. Es por eso que querían desarrollar esa selva, querían hacer construcciones. Ahí hay mucho petróleo crudo, mucha madera, es por eso que empezaron a querer extraer todo eso. Antes de empezar a hacer una construcción, primero tienen que hacer la carretera, ¿verdad? Quieren hacer una carretera muy grande para poder transportar los árboles. Es por eso que en la selva querían sacar la madera, el algodón, muchos tipos de recursos que estaban ahí. Todos esos recursos que salen naturalmente querían llevarlos. Por eso que querían hacer una carretera muy grande. Cuando hicieron esa carretera muy grande, ¿qué tipo de problema ocurrió? Dividieron el ecosistema en dos. Estaban haciendo una línea muy grande de 4 líneas. Es por eso que los carros que querían, ese lugar donde pasaban los carros, antes era un lugar donde pasaban los animales, pero los animales ya no podían pasar por ahí. Incluso había muchos animales que morían atropellados. Pero el problema más grande fue, empezó a disminuir la cantidad de animales de una especie. ¿Qué pasó? Cuando se hizo esta carretera, existía el mono llamado papío. Cuando se hizo esa carretera, se separó el hábitat de esos monos y el lugar donde comían. Desde el hábitat tenían que ir hacia donde estaba el alimento, pero no podían ir. No se le podía asignar la comida a este mono, es por eso que empezó a disminuir la cantidad de ese mono. Los científicos que investigaban sobre la ecología estaban pensando, ¿cómo podemos hacer para poder salvar a esta especie rara de este mono papío?
debatiendo, haciendo un comité, decidieron algo. Vamos a trasladarlos a ellos a la fuerza. Es por eso que ellos, como eran monos feroces, no podían ser capturados, llamaron a 100 cazadores muy famosos por su manejo de la pistola. Por eso con la pistola colocaron unas balas llenas de anestesia y con esa anestesia dispararon para que ellos no puedan rebelarse y los durmieron. Y tenían el plan de esa manera trasladarlos. Como eran muy salvajes, crearon una red de fierro para que puedan meterlos. Y estos 100 cazadores dispararon estas pistolas de anestesia y empezaron a colocar a estos monos en la caja de metal. Después que se levantaron, ¿a dónde habían colocado estos monos? Los habían colocado en una caja de metal y los habían puesto en un tráiler grande. Y esos monos pudieron ver eso. Ellos estaban gritando. Ellos pensaban que los habían atrapado para matarlos. Ellos pensaban que era un plan de los cazadores para hacer algo. Estaban llorando, gritando, sufrían. Todos estos monos papío fueron colocados en el tráiler, los llevaron en la caja y los llevaron hacia donde se podían encontrar comida para ellos. Abrieron la caja de fierro y los liberaron. Y de esa manera ellos podían vivir en ese hábitat, comiendo como ellos querían, y pudieron tener crías y se volvió a aumentar la cantidad de población y pudieron salvar a ese tipo de monos. Los monos habrán pensado, las personas vienen y les han disparado, los han hecho desmayarse, nos está llevando para hacernos algo. Ellos habrán llorado, ¿verdad? El hecho de que los hayan encerrado en esa caja de metal era para salvarlos. En momentos nosotros estamos en el pecado. Nos han colocado encerrados en la ley. La paga del pecado era la muerte. Por culpa del pecado estábamos destinados a morir. Nos han colocado frente a la muerte para poder salvarnos a través de Jesús. Nosotros. Hay un motivo por el cual estemos encerrados en el pecado. Nos han colocado. A través de la ley podemos descubrir que somos pecadores para poder recibir la justificación a través de Jesucristo. Ese era el plan de Dios. Así como los humanos habían hecho una caja de metal y después de hacer que se duerman los monos, los colocaron en esa caja para llevarlos a un nuevo hábitat. De esa manera también, en la Biblia nos está hablando cuál es el motivo por el cual Dios nos dio esta ley. ¿Por qué nos colocó en esta ley? ¿Por qué nos encerró en esta ley? Para cumplir el plan de Dios, el cual era salvarnos a través de Jesucristo. Por eso que hoy en nuestra vida, si estamos encerrados, de esa manera podemos vivir a través de Jesucristo. Si estamos encerrados en la incompetencia, encerrados en la escasez, encerrados en la debilidad, encerrados en el pecado, encerrados en la ley. ¿Qué significa esto? El corazón de Dios es que quiere salvarnos a través de Jesucristo. Por eso vemos en Gálatas capítulo 3, versículos 21 y 22, de esa manera está escrito. Gálatas 3, 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada puede vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Porque si la ley dada pueda vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley.
Versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. La Biblia dice, encerró todo bajo el pecado. ¿Por qué lo encerró? ¿Por qué habían sido encerrados los monos en esa caja de metal después de ser anestesiados? Fue para salvarlos. De esa manera también Dios nos ha encerrado en la ley. ¿Por qué? Para salvarnos a través de Jesucristo. Versículo 22. La Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Nosotros, el motivo por el cual estamos encerrados en la ley es que es por el plan de Dios para salvarnos a través de Jesucristo. Nosotros, a través de la Biblia, podemos ver exactamente cuál es la decisión de Dios. Después de la época del diluvio en Noé, entró Noé y 8 de sus familiares dentro del arca. Y también entraron los animales y de esa manera pudieron recibir la vida. Después que acabó el diluvio, la familia de Noé quisieron dar una ofrenda a Dios de agradecimiento por la salvación. Dios recibió esta ofrenda. Dios, cuando recibió esta ofrenda, decidió en su corazón. Si vemos en Génesis capítulo 8, versículo 20, podemos ver cuál fue la decisión de Dios. Génesis 8, 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y volveré más a destruir todo ser, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios percibió de olor grato ese holocausto en el altar y dijo Jehová en su corazón. En su corazón. Dios determinó en su corazón. ¿Qué determinó en su corazón? Yo no voy a maldecir por los hombres a la tierra de nuevo. Dios determinó esto. No voy a maldecir la tierra por causa de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a bendecir a los humanos por las obras de ellos. Esa es la determinación de Dios. Dios aceptó la ofrenda del holocausto de parte de la familia de Noé por haber recibido la salvación. En ese momento, Dios percibió esa ofrenda del holocausto y decidió en su corazón: ya no maldeciré, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco bendeciré la tierra por causa del hombre. O sea que no bendecirá ni tampoco maldecirá la tierra por causa del hombre. ¿Por qué? Porque todos los pensamientos eran perversos. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Si vemos en la Biblia dice que la persona que tenga deseos lascivios en su corazón le tienen que quitar el ojo. Si, por ejemplo, cuando una persona muere a una mujer, dice que qué hermosa mujer, quiero dormir con ella, quiero estar con ella. Si tienen ese corazón y debido a eso se les quitara el ojo, creo que no habría ninguna persona que tenga ojos completos.
Y si las mujeres también les pasara lo mismo, entre las mujeres no habría ninguna mujer que tenga sus ojos completos. Si de repente les cortarían la lengua o se mintieran, entonces incluso no existiría ni siquiera mi lengua. No podríamos hablar. No existiría la comunicación. Entonces, cada vez que pecamos en contra de la ley que dio Dios, y si cada vez que pecáramos, quitáramos o cortáramos una parte del cuerpo, habrían personas sin manos, sin piernas, sin lengua. Y no habría ninguna persona que tenga sus ojos completos. Dios determinó eso. Ya no lo haré por causa de las personas. Ya no bendeciré, ni maldeciré a causa de los hombres. ¿Qué significa esto? Que porque Dios si quisiera dar la bendición a las personas por sus obras de los hombres, no podría dar ninguna bendición, sino que todos serían malditos. Es por eso que Dios primero cambió su corazón. En Génesis capítulo 22, versículo 18, es escrito de esta manera. Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Así nos está hablando la Biblia. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. La única manera que reciban la bendición es por la promesa de Adán. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Si vemos el capítulo 1 de Mateo, aparece cómo Jesucristo es descendencia de Abraham y de David. Según la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios dio esta promesa a través de Jesucristo, que es descendencia de Abraham y David. En otras palabras, por Jesucristo serán benditas todas las naciones de la tierra. De esa manera Dios habló. Por eso, Dios determinó en su corazón, yo no voy a maldecir la tierra a causa de los hombres. En otras palabras, a través de los hombres también bendeciré la tierra. La única manera de recibir la bendición y evitar la maldición es la cual Dios ha determinado. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Dios determinó esto. No lo hará por causa de los hombres, sino lo hará por Jesucristo. Por eso, las personas que aceptan a Jesucristo pueden recibir la bendición. Esto es la determinación de Dios y es el corazón que desea Dios. Hoy en nuestra vida, el momento que aceptamos a Dios, podemos recibir una bendición a través de Dios. Es por eso que hoy tenemos que regresar. Nuestro corazón tiene que regresar a Dios. Somos personas que no hay nada bueno en nosotros. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Dios es bueno. Y cuando yo me hago uno con Dios que es bueno, puede haber bondad en mi vida. Al momento de que recibo la exhortación y la guía de Dios. Es por eso que la vida de creencia, cuando la hacemos, podemos estar alegres con lo que Dios se alegra y podemos aborrecer las cosas que Dios aborrece. En ese momento empieza un cambio en nuestra vida. Acá está en mi mano. Si supongamos que mi mano es un imán y que esta mano es un puñado de metal. Si se hacen uno, acá también aparece una función como un imán, pero si se aleja, solo es un puñado de metal. Es por eso que en el momento que estamos juntos con Dios, podemos vivir una vida buena. Y cuando estamos alejados de Dios, en nuestro corazón entra el pecado, entra pensamientos perversos y
Vivimos una vida llena de pecado. Alejarse de Dios es el pecado. Hoy nosotros vivimos según nuestro pensamiento y nuestra justicia. Cuando estamos uno con Dios, cuando el corazón de Dios entra en nuestro corazón, en ese momento empieza un cambio en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es la bondad? A estar juntos con Dios es lo bueno. Cuando las personas en su corazón se alejan de Dios, se vuelven personas perversas. Cuando yo me alejo de Dios, me transformo en una persona mala y empiezo a seguir mi pensamiento. Pero las personas quieren esforzarse y cómo intentan cambiarse a sí mismos que son perversos a través de hechos religiosos o a través de culturas morales, se esfuerzan para vivir de una manera buena. Pero el pecado es estar alejado de Dios. El hecho de alejarse de Dios es pecado, por eso tenemos que regresar a Dios. Pero las personas se esfuerzan para alegrar a Dios haciendo cosas buenas. Por eso en Jeremías capítulo 13, versículo 23, ¿qué dice? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué tipo de palabra está escrita acá? Jeremías 13, 23. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. El etíope, ese etíope, la Biblia está hablando de los etíopes, ¿verdad? En África, la región etíope, desde que han nacido, ellos tienen una piel oscura. Es algo innato. Por eso que si preguntamos, ¿esos etíopes pueden mudar su piel? ¿O los leopardos pueden mudar sus manchas? Si fuera posible, entonces ustedes también podrían hacer lo bueno. Vosotros harán lo bien. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es imposible. Nosotros que estamos habituados a hacer el mal, no podemos ser personas buenas haciendo lo bueno. La religión nos dice, haz esto, haz lo otro. No hagas esto. La religión siembra leyes en nuestro corazón. Hay 613 leyes. Entre estas, 355 leyes dicen que hagamos algo y 248 leyes dicen que no hagamos algo. No podemos cumplir las leyes que nos dicen que hagamos algo, ni tampoco podemos cumplir la ley que nos diga que no haga algo. Solo tiene que entrar el corazón de Jesús. Si entra el corazón de Jesús en nosotros, podemos vivir una vida buena y podemos eliminar la maldad de nuestro corazón. Es por eso que los humanos que son perversos no pueden vivir una vida buena. Es por eso que si decimos que el pecado es alejarse de Dios, entonces tenemos que regresar a Dios. En Hechos capítulo 14 aparece esta palabra. Un día, en capítulo 14 de Hechos, Pablo entró a un lugar llamado Listra. Y cuando entró en Listra y miró, vio a un cojo que era un lisiado de nacimiento y que nunca había caminado. Unas personas habían traído ese cojo. Trajeron a este cojo y lo colocaron frente. Él era un cojo de nacimiento, nunca había corrido. Pero Pablo, mientras estaba predicando la palabra, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y vio que tenía fe para ser sanado. Ya, estaba predicando la palabra y fijando en él sus ojos. Dice, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Esa persona tiene esa fe para ser sanado. Descubrió esa fe.
¿Cómo es que pudo ver que tenía la fe para ser salvado? Vamos a ver en Romanos capítulo 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Viendo cómo escuchaba la palabra de Dios que se mostraba a través de Pablo, se dio cuenta que tiene la fe. Esa persona tiene la fe para ser salvado. Y él le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó. Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Él escuchó esa palabra y saltó y anduvo. Era un cojo que nunca había caminado. Escuchando la palabra de Pablo, se levantó directamente, saltó y anduvo. Muchas personas, viendo cómo Pablo había actuado, entre esas personas se levantó un tumulto. Ellos pensaban, son dioses con apariencia humana. Por eso, a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo lo llamaban Mercurio porque hablaba. Y el sumo sacerdote trajo vacas y frente a la puerta grande estaba por quería darle ofrendas, quería dar sacrificios. Ellos son dioses que han bajado según la semejanza de los hombres. Y cuando querían darle esos sacrificios, rasgaron sus ropas y se molestaron. Bernabé y Pablo, ellos rasgaron sus ropas y empezaron a gritar y empezaron a exhortar a esas personas. Bernabé y Pablo, los apóstoles, rompieron sus ropas y entraron gritando. En Éxodo 14, 15, ¿qué dice? Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos de esas vanidades, os convirtáis al Dios vivo. Está hablando exactamente qué es lo que anunciamos. Este evangelio que anunciamos está explicado exactamente acá. ¿Qué es este evangelio que anunciamos? Al Dios vivo. Os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tienen que votar esas vanidades. Ese corazón que confía en las personas, tienen que votar esas vanidades y ver quién fue el Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Esto que dice, y todo lo que hay en ellos, significa las cosas que no podemos ver. Por ejemplo, podemos ver la mano con los ojos, pero los virus no se pueden ver. Hay cosas que se pueden ver y que no se pueden ver, pero Dios creó todo esto. Regresen a Dios. Convirtaos al Dios vivo. ¿Qué quiere decir esto? Ese es el verdadero arrepentimiento. Alejarse de Dios es el pecado. Entonces, regresar a Dios es la justicia. En el momento de que vivimos según nuestro pensamiento, ese es el pecado. Pero establecer la palabra de Dios en nuestro corazón es la vida de creencia. Estar frente a la verdad es establecer en alto el corazón de Dios que no cambia. La Biblia nos dice a nosotros en San Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hoy en nuestro corazón hemos sido engañados por el diablo. Hemos botado la palabra de Dios. Ese fue el primer arrepentimiento, botar la palabra de Dios y aceptar el pensamiento del diablo. Ahora tenemos que hacer el segundo arrepentimiento, botar nuestro pensamiento y regresar a la palabra de Dios. Ese Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que hay en él. Ese Dios que está vivo. Tenemos que regresar a ese Dios. Es por eso que nosotros tenemos que arrepentirnos.
Arrepentirse no es pedir perdón por el pecado. El primer arrepentimiento que se hizo fue el arrepentimiento de Adán. Arrepentiéndose de aceptar la palabra de Dios y aceptando su pensamiento. Debido a esto, hemos vivido una vida arrastrada por nuestros pensamientos. Ahora tenemos que botar nuestro pensamiento y regresar al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que está en ellos. Nosotros ahora tenemos que regresar a Dios. Si nos hacemos uno con el corazón de Dios y nos conectamos, nuestra vida se transforma en una vida bendita y Dios va a guiar nuestra vida. Es por eso que nosotros tenemos que regresar a Dios. Regresar a Dios es descubrir exactamente qué es lo que dice la palabra de Dios y aceptar esa palabra. Por eso la Biblia nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todas las personas han pecado. Dentro de Adán, todos pecaron. Todas las personas pecaron y fueron destituidas de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios, ¿qué dice? Dice que todos pecaron dentro de Adán, que todos han pecado. Y debido a esto, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que tenemos que saber es que Dios decidió, aceptó con un olor grato ese holocausto de la familia de Noé y dijo, ya no maldeciré a la tierra a causa del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco bendecirá a la tierra a través de nuestro nombre. ¿Por qué? Porque las obras y los pensamientos de los humanos eran perversos desde su juventud. Por eso, Dios, en el capítulo 22, versículo 18 de Génesis, dice, Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. La única manera de que todas las personas puedan recibir la bendición es por la simiente de Abraham, la cual es Jesús. Por ese Dios, todas las naciones podrán recibir la bendición. Hoy tenemos que saber que en nuestra vida tenemos que regresar a Jesucristo. Y de esa manera podremos aceptar la justicia que está dentro del Señor y podremos aceptar su poder. Y recibiremos la vida eterna. De esa manera podemos vivir una vida bendita dentro de Dios. Ahora, todos tenemos que arrepentirnos. Pedir perdón no, por el pecado no es el arrepentimiento, sino tenemos que regresar a Dios. Regresar de nuestro pensamiento hacia la palabra. De esa manera vamos a poder terminar y ver cuál fue la determinación de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dentro de Jesucristo, gratuitamente hemos recibido la justificación. Descubriendo esto, y si aceptamos esto en nuestro corazón, podremos ser liberados del pecado y podemos estar en la fe que hemos sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios. La clase de hoy termina acá. Muchas gracias.